jueves 21 de febrero de 1974 salió la noticia en los periódicos de el nido de guerrilleros que había sido atacado por el ejército, de los muertos, de los sobrevivientes, de los lazos con Chiapas y con Monterrey. Y entre los nombres de los muertos apareció el nombre de mi hermana, completo, Denis Prieto Stock, muerta. Todos sabíamos cuándo se iba a ir. La fecha y la hora. No sé cuándo lo supimos, pero tiempo antes. Cuando ella lo supo, lo supimos nosotros. Llegó la hora. Denis se levantó, miró a mis padres, les dijo: al rato vengo. Acompáñame a la puerta, me dijo. Iban a venir a buscarla y ella iba a salir de la puerta del garage a una hora precisa. Asombrosamente mis padres no se levantaron. Cuando mi hermana volteó y les dijo: al rato vengo, fue la última vez que la vieron. Llega uno a un ambiente muy diferente, en una situación emocional crítica, porque estás dejando tu casa, tu familia. Entonces, bueno, la vi como una muchacha muy joven, de mi edad. Eso me dio como gusto, básicamente gusto, tener a alguien con quien hablar. Hasta entonces yo, todos los militantes que había conocido eran mayores que yo. Y el hecho de tener a alguien contemporánea me alivió un poco, ¿no? Dije, bueno, ya no voy a ser la única joven aquí. Y bueno, una muchacha muy guapa, muy bonita, muy callada. Tuvimos juntas poco tiempo, pero fue mucho lo que pasamos juntas en ese poco tiempo. Ella había llegado hacía 15 días. Entonces me dijo que ella ya estaba un poco más adaptada al lugar, al ambiente. Estaba muy contenta. Compartimos habitación cuando yo llegué. Estábamos hablando hasta altas horas de la noche de todos los chismes, de todas las cosas que se nos ocurrían, cosas muy serias a veces. Me platicaba de repente de sus amigos, de su papá. Hablaba poco, ¿no? de sus papás, pero lo que sí quedaba claro es que ellos sabían dónde estaba, sabían que ella estaba en una organización revolucionaria, en la clandestinidad, etc. Pero no sabían que estaba viviendo en Nepantla, en Jacarandas. Nació Denis en el Sanatorio Francés de la Ciudad de México el 8 de septiembre de 1954. Se llamaba Flor era ella, flor de
una boquita siempre seca, muy parecida a la boca de mi mamá. Flor de mi vida, flor de mi alma. Una sola conciencia de su físico tenía y eran sus manos. Porque eran tan diminutas que la gente comentaba: "Ah, ay, pero qué manos tan chiquitas". También los pies, pero nadie estaba mirándole los pies. Denis nunca creció gran cosa, era un genio de bolsillo. Flor de mi alma. Murió de pronto mi flor querida, erré el sendero, perdí la calma. Éramos nuestro mundo. El muégano éramos nuestro mundo. Mi padre venía de una familia católica, muy mocha, muy conservadora. Del lado de su madre, muy adinerados. Del lado de su padre, activos políticamente y si no adinerados, pertenecientes cuando menos a una élite profesional. Mi madre era judía, sus padres habían nacido en Rusia. Los padres y los abuelos de mi mamá eran ateos. Se casaron mis padres a pesar de las objeciones de mis abuelos de ambos lados. Se casan en un registro civil en Nueva York con un par de testigos y un par de primos. Durante nuestra infancia pasamos 2 o 3 años en ocasiones separadas viviendo en Nueva York y el resto del tiempo aquí en la Ciudad de México. Yo de haber conocido a Denis y a Yari, por supuesto, allá por los 50s. Carlos había dado un cambio y era un hombre totalmente de izquierda cuando yo volví a tratar a Carlos, mi primo. Carlos y Evelina encontraron en mi casa, de mi familia, una acogida muy cálida y muy bonita, porque mi padre y mi madre eran de pensamiento totalmente laico, liberal, adoradores de Juárez, de Madero, de Zapata y de Lázaro Cárdenas, a diferencia de lo que pasaba con la familia de Carlos, ¿no? Carlos trató de entrar al Partido Comunista y los comunistas no lo aceptaron por ser hijo de Prieto Laurens, el director del Frente Popular Anticomunista de México, ¿no? En este día, fecha sábado 17 de Gloria y en Semana Santa, firma abajo la niña Denis Prieto con objeto de ser secretaria de la señorita ejecutiva, alumna de la mejor secundaria que existe, por el comodísimo sueldo de... Tengo muchos pedacitos de papel entre Denis y yo, hacíamos muchos contratos. Cuando es en inglés es en Nueva York. Querida Ayani, tengo un plan para que se arrepienta mi mamá de cómo se portó. Podríamos de alguna manera conseguir nuestros abrigos y salirnos por la puerta de atrás. Una de las características de nuestros juegos es que yo siempre era la rica, o la jefa, o la maestra. Y Denis siempre era la pobre, o la secretaria, o la alumna. Las dos estábamos comodísimas en esos papeles. Yo la mandaba y ella se rebelaba. No me acuerdo si inclusive compartimos hasta la cama al principio porque no había otra
no recuerdo bien. Había otra compañera en la casa, Carmita, era su nombre real, Sol le decíamos nosotros, que ella era chiapaneca. A Denis y a mí nos acogió con tanto gusto, con tanto afecto. Siempre estaba tratando de ayudarnos a resolver pequeñas cosas, desde, no sé, las toallas sanitarias, hasta, bueno, lo que sea, cómo lavarte el pelo para que te quede más suavecito. Ya ves que de repente no había champú y entonces había que lavarse con detergente o vete a saber con qué, ¿no? Denis y yo teníamos una relación menos profunda, pero muy afectuosa con los demás. Ella era como la hermana, la hermanita de Gabriel, Anselmo se llamaba, que era un profesor como de 23 años. Estaba Alfredo Zárate Mota, que era el responsable de las redes urbanas. Era médico, entiendo, había participado en el movimiento médico del 60 y algo. Era de los fundadores de la organización, tenía una experiencia previa en el ejército insurgente mexicano, entonces nos contaba muchas historias de esa época. Mario Sánchez Acosta se llamaba. Él había sido ingeniero, había estudiado ingeniería en Monterrey. Era el responsable de la casa, el que organizaba las tareas cotidianas y de los fundadores de la organización. Era una casa que se usaba como una especie de lugar de reunión para los responsables urbanos de las redes y para que se entrevistaran con el responsable de ellos, y la estaban usando como una especie de escuela para los nuevos. Por eso llegamos ahí tanto Gabriel como Denis y yo. Es el Centro Urbano Presidente Alemán. Aquí está Denisita. Sí éramos muégano. Por inclinación y a la fuerza. Pues las niñas éramos gringas y éramos judías y éramos comunistas y éramos ateas. Imagínate en las escuelas públicas a donde nos mandaron nuestros padres porque eran comunistas. Comunistas consecuentes. La secundaria era de puras mujeres. La directora podía tenernos media hora en el patio si no se oía absolutamente un solo paso. ¿Te acuerdas cuando se marcaba el paso? 420 almas. Era impresionante. A veces se te enchinaba la piel. Es más, creo que parte del apodo lo puso precisamente de mí. Decíamos que estábamos en el convento militarizado número 18. Carola, cuando dentro de 25 años encuentres este cuaderno entre tus viejos libros, espero que logres recordarnos a todas y cada una de las que en este libro han puesto su firma. Te estime y recordarás siempre, Denis.
Cuando empezaron las cuestiones del 68, me propuso que hiciéramos unas cintas engomadas para ponerle a los autos. Y era un acrónimo, el de Echeverría. Decía libertad a estudiantes apresados. Entonces, se la lean. Del metro a la escuela, cada quien en una acera, íbamos pegándole a los carros. Digamos que su rebeldía era social, era política. Pero en la escuela no, pues era bastante callada, parecería más bien tímida, muy reservada. Mucha gente recuerda a Denis sentada con un libro. Y yo tengo muchos recuerdos de Denis como fiera, en defensa mía y desde luego en defensa de muchas otras cosas. Perros, por ejemplo. La pasión de Denis eran los perros. Era horrible porque había que matar un pollo y ella no podía matar pollo. Y le costó muchísimo. Lloró, claro. Y además el pollo escapó y corrió. Decía, ya mata a ese jodido animal, ¿no? Que estaba descabezado casi, pero brincando todavía. Ahí se trabajaba en el sentido de esforzarse porque la comida no fuera tan aburrida, tan mala, aunque no sabíamos cocinar, como un gesto de afecto hacia los compañeros, ¿no? Yo soy aquel que el tiempo ha perdido, no más así, no más. Es que la gente joven ya no se conforma a vivir dentro de las estructuras rígidas de las que la gente grande, vieja, se las ha impuesto. La gente joven ya no quiere vivir como el mundo que ha heredado, que es un mundo que no está bien. A ser tu amigo, yo quiero sentir en las noches frías. So this is a letter that Denis wrote to me on December 24th, 1969. Guess who I'm going out with? You'll never guess. Juan. I really like being with him. I've always liked big people. He's so great in every way. The only thing that bothers me about Juan is that he's got lots of money. I guess it's because I'm used to paying myself or going Dutch treat. But he's nice and also, well, I can't very well explain by letter. It would sound either wow or mind-opening. We both liked the fact that we were first cousins, closest that you could be other than being sisters. Liked each other. We were close. We loved each other as cousins and as family and as friends. There's political news I could give you, but it would take a lot of paper. I'll just give a sort of a sketch of how things are. The political prisoners here have been on a hunger strike for about 20 days. Since the 5th of December and the 10th, we're going on brigades, and it's a whole big movement. Guess who's going to be our next president? The one that did the massacre of Tlatelolco. Just how stupid can people get? You'd think they'd try to cover up a little after what happened. It's really a mess. Guess what his slogan, the future president's, is? Up and forward. It's supposed to mean that he's neither leftist nor rightist, but it sure sounds funny. The trips to Mexico involved both those worlds. I mean, they just were one flowing in and out of each other. On the one hand, we'd go and we'd be sitting around the kitchen table. There'd be things we'd be discussing. There'd be political prisoners or other visitors in the household, but equally big
would be the going out and, hanging out with her boyfriends, going to parties, hitchhiking, all of those typical things that teenagers did at the time. Yo la conocí en 69 en un rancho en Querétaro. Estábamos bien chavitos. Ramon has been coming often to the house lately. Once when we were playing chess in the garden, and as I took one of his pieces, he put his hand on mine and pressed it, and he looked like he was going to kiss me when Ayari came out. Shit. Échale de Denis, pues, la primera impresión. Well, Denis was very flirtatious, really enjoyed having attention from all these boys. And she had a way of being that could be very much like a little girl. I mean, that was a little bit part of the flirtatious style. She was very small, very pretty, very delicate. De repente era de que le corten la cabeza, ¿no? Un poco esa figura de reina, porque además siempre estaba entre hombres. Y era como única en ese sentido, era celebrada en ese sentido. Pues de repente uno caía en querer una relación de mano sudada. Supongo que se sigue diciendo así, pero en nuestra época le llamaban de mano sudada y pues Denis simplemente se reía, ¿no? September 23rd, 1970. You know, Laura, I've just realized how bourgeois I'm getting. I live off my ego. I don't know how to explain it. My revolutionary ardor is being replaced by the kicks I get out of going to a party and being admired by many boys. Oh, Laura, it's horrid. I've had a sort of hazy feeling as though I'm really sick inside. It's like a deep disappointment, but like I'm too lazy to do anything about it. It's so hard to explain. Let me try to put my thoughts in order. First, I started thinking why the hell I'm studying if in the end I'll probably leave everything and go to the mountains and fight guerrillas and probably get killed in the process. Alguna vez dijimos que queríamos ir a visitar algún museo, algo donde nació Sor Juana, o a visitar lo que fuera del pueblo. Y nos decían que no, porque se suponía que no sabíamos dónde estábamos. Y entonces empezábamos a recitar las redondillas de Sor Juana para que quedara en evidencia que estábamos muy claras de dónde estábamos. Porque algún señor vendiendo tomates o invitando a alguna actividad, decía, habitantes de San Miguel Nepantla, estamos invitándolos afectuosamente a no sé qué. Y así se casó de un día para otro, ¿no? A mí me parecía que era muy rápido. Yo le dije, no, espera, pero tienes que... No, estoy segura, estoy convencida, lo quiero mucho, lo admiro bastante. El compañero con mayor grado militar en la casa oficiaba, digamos, como el encargado de oficializar la relación. Y sí se dice explícitamente que el matrimonio entre nosotros refuerza los lazos de solidaridad entre nosotros, los afirma, y a lo mejor por eso nos casábamos, aunque claro, poniendo la relación afectiva en segundo lugar, ¿no? Creo que se daba mucha importancia a crear lazos de compañerismo. Éramos otra forma de familia.
Calle del Arco. El mundo de Denis en su familia era un mundo absolutamente intelectual. Llegabas de visita a casa de Carlos y Evelina y te quedabas de a 7 porque no te pelaban, estaban leyendo algo y solamente comentaban contigo si tú conocías el texto que alguno de ellos estuviera leyendo. Era una casa abierta a cualquiera podía llegar a la hora que fuera. Siempre había gente platicando, gente oyendo música, gente en el jardín, cotorreando. ¿Te acuerdas del estudio? ¿Alguna vez habrás dormido ahí, como todo el mundo? Había siempre de todo para todos. Eso es muy bonito, fíjate. Cuando leíamos a Neruda, el canto general, chillábamos. Guárdame un arado, guárdame una estrella. Y que si, cuando muera, dígame que he muerto mándote Stalingrado. Aquí está Denis con ese ser querido. As you know, Ramon wasn't speaking to me anymore. Anyway, I still had a crush on him, but this guy is great. His name is Jorge. He's in my same group at school. One day, he invited himself to my house for lunch. We started talking. We have lots in common. He loves The Raven, and I recited it for him. He also loves all of Poe's works. We talked about the women's lib, and he thinks the same as me about it. He's got a very open mind. We really got to be good friends in a completely asexual relationship. Sí, pues qué agradable carta, porque es una descripción bastante exacta de lo que vivimos de niño. Esta es la terracita de Calle del Arco. Se hablaba de todo, se hablaba de política, hablábamos de anticonceptivos, hablábamos de... En fin, ahí podías hablar de todo en la mesa. Esa foto me gusta mucho, Ramón. Por Denis, mi papá. Sí. Creo que el padre era un tipo muy inteligente, adoraba a Denis, pero tenía con ella una especie como de no mecanismo, sino como instrumento de provocación, de provocarla para que ella brincara y se metiera en reflexionar las cosas y en contestarlas con buenos argumentos y ese tipo de cosas. La respetaba. Las cosas que él hubiera querido ser o que él creía ser, que admiraba, estaban representadas en Denis. Me acuerdo una vez que Prieto le comentaba, bueno, y le hacía el gesto, yo estaba mirando todo, pero no se me iba nada, un solo detalle. Le hacía gestos así con los ojos, y ¿qué onda? Porque no habla, ¿no? Y entonces ella le dijo, hace otras cosas. It's always a sense that you had to live up to what Carlos was going to be expecting, and to be accepted, you need to be sharing certain kinds of political views. Carlos Prieto, desde luego, en estas pláticas, siempre hablaba con de manera muy enfática en cuanto a que no había de otra más que la lucha armada. Igual que en mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba con la guerra española, ¿sí? Con las hambres que pasaste, con las muertes que tal. Sí. En la tuya se desayunó, se comió y se cenó con la Revolución Cubana y cómo entraron y cómo fue posible. Exactamente igual. Digo, eso lo mamas. We had a very romantic view, like what you would have seen in the movies. You go to the mountains, you're living with handsome soldiers, you're risking your life, but it's all very exciting. And we talked about it. So we would both talk about that's what we're going to do when we grow up, when we turn 18, we're going to go and maybe we'll run away to Cuba. Many of the choices that she made would have been influenced by that. But I mean, she was her own thinker. I mean, I feel like she was very independent. I didn't feel like she was weak or just adopted whatever was the fashion or the idea of the moment. I think she was very, did her own thinking, her own reading. She was very serious, very intellectual. She wanted to read and understand things. So I think she's responsible for a lot of her own education and opinions as well. Esta foto estaba en una repisa ahí en la sala
los Prieto, y yo siempre le decía a Denis, pues se va a encabronar tu papá, se va a enojar porque esa foto yo me la voy a robar. Éramos vecinos. Ajá, veíamos ahí que pues andaban ahí las muchachas y parece que un señor. Pero siempre andaban cubiertas, o sea, con un sombrero, por el sol, me imagino. Ajá, y no les hacíamos así. Y ya está ahí nada más. Tenían pollos, gallinas, conejos, y les andaban dando de comer y lavando ahí las muchachas. O sea, las labores ahí del hogar. Y entonces, claro, nadie habría admitido su machismo, las mujeres todas decíamos que sí existía, y bueno, una cosa que era bastante evidente que era machismo, por lo menos así lo veía Denis, era que, por ejemplo, a las mujeres nos pedían que usáramos ropa discreta. Discreta quería decir varias tallas más arriba de la que usábamos, ¿no? Porque teníamos la responsabilidad nosotras de no ser tan atractivas para los compañeros, ¿no? Para María Luisa era ridículo, le daba risa y le molestaba. Bueno, dicen que no son machos, ¿no? Y mira, y además nos dicen nenas, ¿ya? Y ella llegaba un momento que ya no lo aguantaba, se burlaba, básicamente se burlaba, pero a veces decía, mira, ya, dejas de decirme nena, dejas de decirnos nenas, porque si no yo te voy a decir no sé qué, ¿no? So this is from a letter October 24th, 1970. Lázaro Cárdenas died. You must have heard. He was really a great guy. All the people loved him and the politicians hated his guts. Fidel Castro sent flowers and a telegram. From all over the world, messages were sent. My school is a school of Spanish refugees. Lázaro Cárdenas was the guy who let them into Mexico. Classes were suspended. My old teachers cried. Habíamos coincidido en el colegio, en la preparatoria del Colegio de Madrid, y estamos en la misma, por orden alfabético, sentados casi juntos. Esto es primero de prepa. Bueno, aquí están varios compañeros, ¿no? Aquí está Juan Pablo de Pina, González Casanova. ¿Cuál eres tú? Fue una generación muy sui generis porque entraron los hijos del presidente Echeverría, es decir, casi al mismo tiempo en que el presidente Echeverría tomaba posesión, el año 70. En el caso de nuestra generación, ingresó Pablo Echeverría I. About the student syndicate, that's what we have here. It's called Sociedad de Alumnos. They don't do much. They protect the kids from any injustice the teachers might do to them. They make the school allow long hair for boys, and they make lots of parties. But I guess there in USA it would be different because there's more of a social and political conscience. Pero empezamos, bueno, a querer hacer proselitismo, distribuir propaganda, juntar algunos recursos. Y algunos maestros, el director de la escuela, un agente que yo estimo muchísimo, un maestro Luis Castillo, bueno, nos decía es que no podemos hacer política contingente y en fin, y obviamente pues nosotros le decíamos cómo es posible. Nosotros somos ciudadanos mexicanos, y la escuela es mexicana, y bueno, es una escuela con la tradición detrás de toda la lucha de la República Española, la solidaridad que recibió la República Española, y ahora no podemos hacer política. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido el cuento.
Denis resulta un personaje muy arquetípico en un momento de México muy, muy específico, que son los principios de los 70s, en donde era un México que la sensación era como de que ser joven era delito. Un personaje que era un verdadero ícono para Denis era Tamara Bunke, que se incorporó a la guerrilla del Che Guevara en Bolivia. Había un libro al cual pues Denis siempre hacía referencia y que pues discutíamos. I started comparing the life I led and the kind of life I'd end up living if I did what, until then, had been my dream, my highest ambition. The life I lead now. My only responsibility is to go to a crummy school from 8 to 2, in which I don't work, I just take it easy and listen to class only when I feel like it. The life I wanted before I started getting soft. Hours of studying non-interesting books on economics and social studies and politics. Work from 5 to 12, control over my chocolate appetite, hunger, fear of death, no security, long walks, hikes, sleep on the floors of the mountains, cold, etc. Recuerdo que un día llega Denis y me dice, bueno, pues hay que traducir esto. Entonces, bueno, le dije, bueno, sí, pues me lo encargaron y ok, nos podemos a traducir del inglés un manual del guerrillero urbano, Carlos Marighella, guerrillero brasileño, y de repente pues un día llego a Gandhi, que es recién abierta, por cierto, y de editorial Diógenes, pues el famoso manual del guerrillero urbano, obviamente en español. Pues primero sí nos dio mucha rabia y después nos dio mucha risa. The situation here is horrible. At last, the students have decided to do something about the porra. Remember, I told you about the police-paid students. There have been meetings, and now the repression has started. Anyone that looks like a student that goes near a prepa or the university gets beaten up. Es derecho ciudadano apoyar a un compañero. En esto que no se metan policías ni granaderos. Things are getting dangerous here. Porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda. Échele muchachos y ninguno retroceda. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. Correcto, necesito el ataque. I guess you've heard something about the 10th of June up there. Well, we're back to the same thing again. This was Tlatelolco massacre in a smaller scale. Only 125 dead. It's horrible. The university stopped classes for a while, but really the assemblies they made were laughable. The leaders of the different faculties getting into personal fights. Talk, and that was it. Una reacción pues muy exagerada quizás, pero muy entendible a la vez. Bueno, Denis incluso le reclamó a Pablo Echeverría el asunto del 10 de junio de 71 y bueno, no pasó a mayores. Ahí fue en los patios del colegio en Madrid. Evidentemente, bueno, pues Pablo se retiró, nosotros contuvimos o agarramos a Denis. Le dijo, tu padre es responsable de la muerte de la gente ayer, tu padre es un asesino. Echeverría tried to keep this democratical image he built up for himself by saying he had nothing to do with it all. But then, of course, there's little Echeverría can do. It's like asking the guilty for justice. There's really only one way to do things now, and that's clandestine movements. But for that, you really need organization and discipline. Llegamos, ahí pasamos casi 3 meses y todos teníamos la expectativa de poder formar parte del grupo guerrillero, que en esa época se llamaba Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata. Era
el primer grupo que comenzó a hacer exploración en Chiapas y donde estaba el primer responsable nacional, conocido como compañero Pedro, que era César Yáñez. Todos queríamos ir allá. No estaba claro si nos iban a dar la posibilidad o no a nosotros, nos lo dijeron desde el principio. Había esa posibilidad o la posibilidad de reforzar la organización de las redes urbanas. Pero, pues por lo menos de mí, pero creo que Gabriel y yo comenzamos a pedir entrenamiento militar. Nosotros queríamos disparar, o sea, sí, fabulábamos bastante con la idea de ser militares, y ahí pues no estaba claro lo de ser militares, excepto por la disciplina, que significaba a fin de cuentas lavar ropa, hacerse cargo de las labores domésticas, de la cocina, de los conejos, de las gallinas, y era algo que a nadie nos gustaba. Y bueno, entonces tener que hacer esas cosas pues se volvió parte del entrenamiento militar, pero no lo entendíamos ni lo sabíamos. Nosotros queríamos disparar. Ser 72. Exacto. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Intermitentemente. No sé, que nos conocimos en 69 y la última vez que la vi fue en 73. ¿Y estaban juntos todavía o ya no? Sí, todavía estaba ella en Tlaxcala. Ahí invadimos tierras, Piedras Negras, en concreto, la hacienda de Toros de Línea. Acaba de pasar un movimiento de campesino estudiantil de Puebla y Tlaxcala. En Puebla lo había organizado el PC y Tlaxcala era una asociación de estudiantes. Y Natalia Teniza, esa es la campesina, la lideresa de Tlaxcala. La gran marcha fue en abril del 72. Iba a llegar a la Ciudad de México, entonces ya los fuimos a alcanzar. Ahí fue Ramón y después fue Denis. ¿Sí? Y de ahí se regresaron a la caravana y entonces empezaron las invasiones. Primero hacemos las Piedras Negras. Ahí estábamos Julio de Millo, nada más. Nosotros éramos como los estudiantes, los jóvenes, los que veníamos de fuera a ayudarles, ¿no? La recuerdo, pero pues tiene años, ya viste. Sí, acuerdo, pero no.
No me acuerdo en dónde. Que estuvo aquí, estábamos en el campamento, cuando hicimos el primer campamento en las casas de Zacate. De Zacatón. De Zacatón. Ahí arribita. Ella misma es. Sí. Ya apenitas y una vez la logré ver, pero era como chaparrita y delgadita. Sus lentes, su pelo. Ella nunca dijo como una tortilla dura, no dijo no me la como. Y comíamos de todo. Duró poco tiempo, como 2 meses duró. Sí. Y luego se fue y que volvía y ya no volvió. Ya no volvió. Entraba dentro de la tradición mexicana el reparto agrario, ¿sí? Pero lo que realmente estábamos construyendo eran nuevas comunidades agrarias, políticas. No era solamente la tierra, sino pues, su trabajo, no solamente la comunidad, sino la educación. Digo que ya tenía yo 5 años y se quedaba con nosotros, jugábamos esta rueda de San Miguel, a Víbora de la Mar, hartos juegos que nos enseñaba ella igual y ya pues eran mis primeras letras igual, que nos enseñaba las 5 vocales, todo, porque nos enseñaba ella, Julio. Casi no íbamos a la escuela nosotros, sino ellos nos enseñaban. Sí. No sabíamos que ya había muerto. Sí. Yo me acuerdo cuando fuimos a la toma de la Reforma Agraria a México. Exacto. Allí anduvimos y me acuerdo que ya nos tenían todos los granaderos y toda la bola de canijos ya nos habían rodeado y pues yo la verdad sí tenía yo miedo, pues cómo no. Y yo creo con esa cosa después ya temblaba yo así. Me dice, ¿qué? ¿Tienes miedo? Le digo, no. Dice, no te dé cuidado. Si nos matan de un balazo ni la muerte la sentimos. Y yo dije, pues qué bueno, ¿cómo? Sí. Así es. No me acuerdo ni del año ni del mes. Nosotros nos decían, vámonos y llórale a jalar, llórale. Sí, fue en el 73. Sabía que tenía relaciones con la guerrilla, no sabía yo con quiénes. ¿Cómo supiste que tenía relación con la guerrilla? Porque ella me lo dijo. ¿Con qué ella te lo dijo? Primero que si yo le quería entrar, yo le dije que no. Y que ella se iba a meter. ¿Cuándo fue esto? Ahí en Tlaxcala me lo dijo. En una de las idas de ella. Primero pues, se separó, ¿sí? Y un día empezó con que iba a estudiar enfermería. Entonces, pues, enfermería, ¿qué le pasa? No era para tanto. Cuando ella me dice que está estudiando enfermería, le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué? Y mi mamá estaba muy asustada. Pues yo evidentemente entiendo de qué se trata y le digo, Denis, estás haciendo una pendejada. Así se lo dije. Se hizo enfermera de la Cruz Roja. Julio de 1973, esa foto. Su graduación, que es cuando yo regreso de Francia. Pero regresé porque mi mamá me escribió esas cartas. Una de las frases que usó es que habíamos perdido a Denis. Se refería y me dio a entender de manera disfrazada que Denis se estaba metiendo en un asunto político que yo interpreté que era la guerrilla de tiempo completo. Y bueno, yo siempre le decía a Denis, bueno, pues tú no sabes manejar, te quitan los anteojos y no ves nada, y bueno, eres pequeña. Esa fortaleza moral, anímica, espiritual que tenía Denis, ¿no? Quizás era una contradicción con su fragilidad física.
creíamos que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Que era un imperativo moral, ¿no? Lo que nos llevaba a participar. Ni siquiera hablábamos en función de que fuéramos a morir, siempre hablábamos en función de cómo serían las cosas cuando la revolución mundial prácticamente triunfara, por lo menos la revolución en el país, porque eran fuerzas de liberación nacional. Éramos tan seguros de nosotros mismos. Sí había esa convicción ética en las fuerzas que se manifestaba, por ejemplo, en lineamientos como la de no hacer asaltos y secuestros y esas cosas que hacían la mayoría de las organizaciones político-militares en los 70s. Y no lo hacía porque nos explicaba Salvador que eso no formaba políticamente a nadie. No te formaba gente, no te formaba cuadros. Y decía, además, tampoco educa a nadie. Es decir, tampoco educa a nuestro pueblo. Que necesitábamos formar el hombre nuevo, que necesitábamos formar gente con valores humanos mucho más generosos y actividades así no nos ayudaban. Qué bonito. Ese soy yo. Yo creo que usaba esos pinches lentesotes yo por culpa de mí. Fue en el 73. Cuando me dijo, ¿y si nos casamos? Le digo, ¿pero qué? Si no nos vamos a volver a ver. Y dice, bueno, pues cuando nos veamos, pues ya somos marido y mujer. Yo le dije que sí. No sé qué pasó, pero simplemente ya no volvimos a tocar el asunto. A mí no me habló nunca de guerrillas ni nada de eso, nunca. Sino hasta el 11 de septiembre del 73. Nos reunimos frente a la Embajada de Chile, como a las 7 de la noche, ya estaba pardeando. Y ahí me encontré a Denis. Íbamos camine, y ya platicando del asunto, de lo que había pasado en Chile, del panorama nacional. En la discusión yo notaba que Denis pensaba que no había ninguna solución nacional ni internacional, pero Denis me convenció de que no, que yo la había convencida de que no se fuera una guerrilla, porque yo le dije en algún momento, Denis, vas al sacrificio, te van a matar. Vi el sufrimiento de mi madre. Sé que hablaba con Denis de esto y que Denis la trataba con una consideración y con generosidad, pero con una decisión inamovible, era como monolito en su decisión. Era una flor con tallo de acero. Carlos. Se sentía profundamente orgulloso de Denis. Siento que en parte esa serenidad y esa... pues serenidad, esa es la palabra, que sentía mi hermana cuando canalizó esa indignación, la sintió mi papá.
Carlos se sintió y fue responsable, hasta cierto punto, de la decisión que tomó Denis. Tenía 18 años. Estoy segura de que lo hubiera hecho en cualquier momento de su vida, completamente convencida. Pero mi papá vivió el resto de su vida. En fin. Se fue el 26 de octubre de 1973. Cuando llega la policía, federales y policías y todo, nos alcanzan. Manos arriba, ¿por qué corren? No, si nosotros ni siquiera corríamos. Íbamos a trabajar. Parece que entre ellos venía una señorita que la traían de rehén, pero no quería decir. Y esta casa se parecía a la que está en Jacarandas, la que venía. Aquí se dirigió, tratando de dar chance. Yo creo que se escaparon los otros, ¿no? Varias personas hicieron confesar, yo creo, a la muchacha. Y ya los llevó allá. No, allá se armó una balacera. En la mañana casi nadie se dio cuenta. Con la metralla, tiraron los muros, tiraron la puerta, hicieron, rodearon. Muy feo, muy feo. Ajá, aquí en la casa pasaban nomás. Le digo que fue en la noche porque pasaban como luces así, como ráfagas. Eran como 10:30 que estábamos viendo una película de balazos. Exactamente. Entonces cuando escuchamos ya más cerca los balazos, se oían fuertes, pues era cerquita, cerca. Entonces ya que le digo a mi esposa, vente, vamos a escondernos. Y nos íbamos a arrinconar pegaditos de la barda, o sea, nomás nos dividía. Y oímos que le dijo, parece que una mujer le dijo, ya ríndanse, pues ya está todo rodeado. Ya no se pueden escapar, sálganse mejor del túnel. Y no les contestaron. Le habló por su nombre, no me acuerdo qué nombre le decía. ¿Tú reconoces algo? No, claro. Bueno, que ustedes no. no salían de aquí, ¿verdad? No, no salía de la casa. Eran cartujos. Cartujos. Estaban adorando en ellas. No, por todas partes, pero nos dispararon primero desde allá. Desde aquel lado. Y aquí dormía yo. La cama estaba del otro lado. Lo primero que pasó fue que algo entró por esa ventana y estalló aquí. Estalló y empezó a arder todo. Yo me salí. Es como de... Este era el cuarto de todo. Aquí dentro de la casa. Vamos a pasar. Yo salí de aquella recámara porque había estallado la granada y vine hacia acá y aquí entró Salvador a dar indicaciones. Ella estaba con su arma lista cuando yo llegué aquí, que fue unos segundos después de que empezó a salir. ¿Y ya tenía el arma ganada? ¿Qué arma era?
Una pistola, debe haber sido calibre 38, algo así. Ella salió sin zapatos, me parece. No, tú saliste sin zapatos. Yo salí sin zapatos. ¿Y ella salió sin anteojos? Ella salió sin anteojos. ¿Sin lentes? No me imagino cómo lo habrá hecho. Se dieron la vuelta los que iban adelante y de mí nada más llegó ahí a la esquina. ¿Denny iba por ahí? Aquí cayó, sí, en esa esquina. Yo me quedé en este lado, casi pegada a ella, ¿no? ¿De dónde le dispararon? De afuera, no, nos llegaban, no sé de dónde nos disparaban, pero supongo que de aquel lado, ¿no? Nos llegaban tiros. Los compañeros que venían atrás de mí, que eran su marido y el mío, estaban allá, en aquella esquina, entonces yo me fui hacia allá, por aquí, hacia esa esquina. Y entonces todavía Manolo insistió en venir a verla, y en eso volvió a estallar una bomba por aquí. ¿Ya? Tenías 18 años. Sí. ¿Denny tenía 19? Sí, Ya los había sí, cumplido sí. mi saltita. Nos llevábamos unos meses. Bueno, me llevaba unos meses. Fue rápido porque después de la granada, siguieron disparándonos, etcétera, y también gases lacrimógenos, entonces no podíamos estar mucho tiempo dentro de la casa. Y Denny voltea y le dice a Alfredo, ¿qué hacemos? Ahí adentro, en su cuarto todavía. Y él nos dice, bueno, vamos a salir, y da orden de marcha. Eso es todo. Entonces el orden de marcha era él, Sol y Gabriel, Denny y después yo, Martín y Manuel. María Luisa. María Luisa se llama. La diferencia para mí está entre el asesinato y la batalla. Ya sé que ellos eran muchísimos hombres por cada uno de ustedes, pero yo lo que necesito confirmar es que fueron asesinados, porque el ofrecimiento de rendirse no se materializó. Empezaron con, es decir, la primera noticia que tienen ustedes es los estallidos de las primeras granadas. Es el ataque. Sí, sí, sí. El ejército, los soldados estaban apuntando a Martín y me dijeron, entrégate, baja de ahí, haciendo la señal de que si no disparaban contra él. O sea, no apuntándome a mí, apuntándolo a él. Pero yo no superé eso, ¿no? Me entregué. Muchos sí quisieron ir a dar auxilio, y pues unos llevaban sus escopetas de esas que se usan en los pueblos de pólvora, y se las quitaron, y les dijeron que se retiraran, o se los llevaban también. Uno que otros se regresaron porque estamos acostumbrados a defendernos. Porque yo no fui.
estaba yo tan así como, pues sí, ahora sí que sí asustado, ¿no? Porque no quería yo que viniera aquí otra vez por mi familia. Bueno. Y no, allí acabaron con todo, allá. Dicen que habían aparatos, quién sabe. Hasta otro día en la mañana fue cuando nos tocaron fuerte la puerta de la casita donde vivíamos, a patada. No se mueva, dice, porque ahorita, a ver, que ahorita se muere. Y feo nos trataron. También nos preguntaron qué sabe, qué supo, qué vio. No, nomás veíamos conejitos y gallinas. Eso es todo. Así lo supimos. Esa mañana, cuando leímos el periódico, supimos lo que había sucedido. Y la casa se llenó de... llanto. Pues con la especificación de que había recibido 9 balazos de Denis y varios más de sus compañeros, lo cual no puede sino calificarse de una atroz masacre perpetrada por el gobierno de Echeverría. No hay otra forma de definir lo que sucedió en Nepantla. Fue un asesinato a mansalva. Pero como no nos dieron el cuerpo, como no hubo ninguna manera de confirmar que estaba muerta de manera contundente, el cuerpo, una foto, nada. Pues a los padres de una niña les queda siempre la idea de que es posible que no esté muerta. A Nepantla yo debo haber ido como una semana después de que se apareció la noticia en el periódico. Cuando yo llegué a Nepantla, el terror era absoluto. Nadie te informaba de nada, nadie. Pero estaba una camionetota, como una Julia grande, negra, de donde salían unos tipos vestidos todos de negro. Me dijo, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Yo quería saber si estaba muerta, y si estaba muerta, que me diera saber dónde estaba el cadáver, ¿no? Pero saber algo, ¿no? Creo que mi abuelo, y por separado mi tío Guillermo, el padre y el hermano de mi papá, fueron a ver al procurador Ojeda Paullada. Y aunque no recuerdo qué sucedió con lo que hizo Papá Nane, lo que logró averiguar, sí recuerdo que cuando regresó mi tío Guillermo de la visita con Ojeda Paullada, regresó con una confirmación absoluta de la muerte de Denis. Le habían enseñado la fotografía. Muerto. Denis Prieto Stock, mexicana, sin ser juzgada, ni menos aún sentenciada de acuerdo con las leyes de la Revolución Mexicana. Es muerta el 14 de febrero en Nepantla, Estado de México. El cadáver de Denis Prieto Stock nunca fue entregado a sus padres, el dramaturgo Carlos Prieto y la señora Evelyn Stock de Prieto, ni tampoco sus pertenencias. Se les mostró el acta de defunción de su hija, en la cual aparece como adulta desconocida, y se les indicó el número de la fosa del Panteón Civil de Dolores, donde al día siguiente de ser muerta
y luego de practicársele la autopsia, fue sepultado. Flor es Denis en otomí. Mom and Dad and Ayari. Saben por qué me voy, así que no llenaré hojas tratando de explicárselos. Sé que ustedes están de acuerdo conmigo, y aunque al principio reaccionen como familia preocupada, finalmente se darán cuenta que solo hago lo que harían ustedes en mi lugar. Ustedes saben que no es una decisión repentina, sino de muchos años. Tampoco crean que tomo esto como una aventura novelesca. Estoy consciente de su gravedad y sé también que una vez adentro no hay paso atrás. No sé cómo describir lo que siento al irme. Es entre felicidad, ganas locas y un poco de pena por dejarlos a ustedes. Dejo un modo de vida, un ambiente que si no me repugna, por lo menos me fastidia y aburre. Sé que a ustedes idem. Va a ser muy largo y duro el camino y nuestra seguridad depende en gran parte de la discreción y el silencio. Pase lo que pase, nuestro objetivo final vale mucho más que los sacrificios que pueda costar. Los quiero más que nunca y les escribiré tan seguido como se pueda.